Bien, buenas. Voy a explicar el video que me quedó pendiente, la segunda parte de esta tarea 1. ¿Ya? Déjenme aquí abrir un poco. ¿Se escuchará bien? Sí. Eh, bueno, espero que esté todo bien y que esté grabando bien. La tarea 1, cuando la lance y cuando envíe el documento, donde va a haber más detalle, pero es necesario adelantarnos un poquito a explicar más o menos de qué se va a componer para que podamos prestar atención a este video de hacer el circuito. Pero la tarea 1 va a estar plenamente enfocada en simular, pero vamos a simular un circuito en corriente continua y vamos a simular un circuito en corriente alterna. Va a estar compuesta de dos partes esta tarea. Y por ende, el resultado final que quizás me gustaría que todos los grupos pudiesen llegar sería más o menos como este que vemos acá, donde para evitar cada uno de estos elementos son los sensores o medidores de corriente y estos son los medidores de voltaje, los que pueden ver allí. Los voy a... y medidores de voltaje. Estas son fuentes. Fuentes, y esto, bueno, son cargas, resistencias, principalmente. Este es de corriente continua, como podemos ver aquí, son puras resistencias, y esta fuente que está ahí es de corriente continua. Un poco más adelante vamos a hablar un poco de las de corriente alterna. Pero eh, los elementos son bastante típicos, como podemos ver, bien comunes, pero se identifican ciertos elementos que son importantes considerar y que son todos necesarios. Quiere decir, acá tenemos resistencias, puras resistencias, los amperímetros, los voltímetros, el conversor, que ya lo vimos en el video pasado, un poquito, que corresponde al que hace al que hace la pasada o la transformación de la variable física, como la del circuito eléctrico, que es lo que mide este voltímetro, como una conversión a una variable digital, por ejemplo. Una variable que ya no es corriente, pero es una variable digital que se identifica como el valor que está midiendo, pero que no pertenece justamente a la misma física de esta variable que puede estar midiendo acá, sea corriente o voltaje. Y estas banderitas, que son bien especiales en este sentido, pues permiten como ayudar a ordenar un poco y evitar tener tanto cablerío en, en- en- al incluir estos aparatos de medición. Porque los aparatos de medición están siempre midiendo con respecto a un único elemento. Si fijan ustedes acá que están midiendo el voltaje con respecto a la resistencia que recae en esta resistencia. Lo mismo acá, este está midiendo con respecto al voltaje de esta fuente. Y el amperímetro tiene que estar en serie. Esas son una de las condiciones importantes que hay que concebir, que en cualquier elemento, en cualquier elemento, sea una fuente, tanto de voltaje o de corriente, o una fuente de corriente, como es el símbolo que más adelante lo vamos a ver, o sean resistencias, o sean inductancias, o sean capacitancias, o conjunto de ellas, este puede ser cualquier elemento acá. Para medir corriente es necesario instalar el amperímetro en serie con el elemento, ¿ya? ¿Qué es lo que se ve acá? ¿Se fijan? Donde la conexión viene aquí, la resistencia, luego entra acá en ese positivo que se indica ahí y sale por el negativo. Y continúa. De esta forma la corriente continúa en este sentido. Y no se afecta al circuito propiamente tal. Por lo tanto, los amperímetros se conectan en serie. Nunca olvidarse de eso.
Y ustedes lo pueden ver que está conectado aquí en serie en todos los casos, ¿se fijan? Está midiendo la corriente en esta rama completa, está midiendo la corriente acá, está midiendo la corriente que va a pasar por acá también. Porque eh, eh, en la realidad los voltímetros igual consumen un poquito de corriente, pero cada vez con las nuevas tecnologías, sobre todo las tecnologías digitales, estos elementos no intervienen para nada en los circuitos eléctricos. Antiguamente los voltímetros sí podían consumir un poquito de corriente, sobre todo porque no eran digitales, entonces alteraban un poco la medición del circuito antes y después. Hoy en día casi ni la alteran, en gran medida, prácticamente no la alteran en realidad. Entonces, y de la misma manera, son de igual forma elementos reales, elementos físicos que de alguna manera pueden distorsionar la- la independencia del circuito, antes y después de medir, pero hoy en día ya se consideran en la práctica y en la realidad en forma ideal. Desde luego que en el software, en el MATLAB, con mayor razón van a ser ideales, menos van a influir. Por lo tanto, al instalar estos elementos, vamos a tener la medición precisa, tanto como si estuvieran o no estuvieran instalados en la realidad. Ahora, el voltímetro, los voltímetros, los elementos para medir el voltaje en un elemento se conectan en paralelo para medir el voltaje en el elemento, ¿ya? Por lo tanto, ustedes lo pueden ver aquí. Ahí se dan cuenta. Y acá, en todos sus casos. Tanto para medir esta o para medir el voltaje en esta fuente de corriente que hay acá, y así. Entonces, el voltímetro evidentemente va a tener una salida que la vamos a transformar en un conversor análogo digital. Este es un conversor, por decirlo, análogo digital para llevar las variables al espacio Simulink, al espacio, estas flechitas que están acá, para llevarlos al espacio Simulink, donde se puedan trabajar las señales en forma matemática y no física como lo vimos en el video pasado. Entonces, estos son simplemente conectores que se identifican de esta forma para no extender un cable y luego aparece en otro punto. Por ejemplo, acá lo podemos ver. El instrumento B2, que está midiendo el voltaje en esta resistencia, le llamé B2, sale acá, aquí. Entonces está midiendo 65,8 volts. Para evitar hacer todo el, el alambre finalmente, y para esta cantidad impresionante de mediciones nos quedaría una tremenda cantidad de alambres acá, o conectores que se vería un poco enredoso, ¿cierto? Espero que ahí me puedan entender aquí. Entonces, esos son los elementos principales que podemos tener. Les puse un colorcito yo acá, tanto para las corrientes y para los voltajes, para distinguirlos. Son el mismo elemento. Vamos a hacer doble clic. Este se llama GoTo, o sea que va hacia, ¿cierto? Y el otro se llama From. ¿Se fijan? Tiene el nombre diferente. Entonces, usted le puede cambiar el nombre, desde luego. Si usted quisiera, por ejemplo, de llamarle a este B3, le llama B3, y fíjense, dentro del circuito, el Simulink es inteligente e identifica inmediatamente cuando hay un error, porque no pueden haber dos puntos que son distintos dentro del circuito, o sea, que vienen de distintos elementos y que a su vez le llamamos el mismo nombre. Por lo tanto, cuando llega acá al from, el B3 va a estar en problemas. Por eso justamente no va a poder correr. Y si lo hacemos correr esto, evidentemente nos va a generar alguna complicación. Claro. Múltiples ghosts encontrados en el codename B3. ¿Ya? Entonces, eh, por ende, uno les pone el nombre correctamente. ¿Ya? Entonces, claro, se ve un poco grande el circuito. Este circuito es así de simple como el que tenemos acá. Es este que en alguna parte del apunte, cuando nos toque más adelante, lo vamos a resolver desde el punto de vista teórico, ¿ya? Pero acá está la resistencia vale 10 ohms. Acá podemos ver que esta resistencia en doble clic vale 10 ohms. Ahí está. Y bueno, estos otros datos son cero. Esta fuente vale 100 voltios, 100 voltios, y esta fuente vale 5 amperes. ¿Se fijan?
aquí están las unidades que permite MATLAB entregar, ya sea en ampere, picoampere, nanoampere, microampere, miliampere, kiloampere. ¿Ya? Nosotros básicamente nos vamos a enfocar por ahora en este circuito en volt y en ampere. Y en ampere. Como lo podemos ver ahí, 5 amperes, 100 volts, ¿se dan cuenta? Entonces están todos estos datos registrados acá, solo que se ve un poco engorroso y está de la forma más cómoda posible. Fíjense que aquí yo he sido más que nada por ser detallista y ser consecuente desde un punto de vista ordenado, para, sobre todo más adelante, quizás lo vamos a entender mejor, pero podemos ver que un mismo amperímetro le he puesto dos salidas. Asociadas básicamente es la misma corriente. El amperímetro va a medir la misma corriente que está acá, pero asociada a dos variables que van a estar asociadas a estos dos elementos, que le puse I4 y I5. I4 es igual a I5 en realidad, pero para ser consecuente con los nombres más que nada. Entonces usted tiene acá I4 e I5. Entonces si lo tiramos, nos va a dar que, claro, es menos 0.7051 menos 0.7051. ¿Ya? Solo para ser ordenado con las cargas, y finalmente lo que pasa es que después calculo la potencia, incluso en los elementos, y en cada uno, y sigo manteniendo los mismos nombres. B5 por I5 igual a P5, que serían 9.942 watts, y así sucesivamente, ¿se fijan? Entonces, todos estos elementos que se pueden identificar acá, son reproducibles así. Vamos a ver un poco los elementos en el Library Browser donde están ubicados, principalmente los que podemos ver aquí. ¿Qué otro elemento importante podemos ver aquí, además de resistencia y fuente? Los puntitos estos se hacen solos cuando uno hace la conexión, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro elemento importante que está aquí es este, que es el solver configuración. Este tiene es básicamente una condición que exige Simulink para poder resolver numéricamente estos circuitos. Yo no me he metido mucho en detalle, pero todo circuito tiene que tener este tipo de aparato. Y no constituye en nada, ni altera en nada, ni modifica en nada lo que son las variables del circuito eléctrico. ¿Me entienden? Es un elemento netamente de necesidad matemática para que el Simulink pueda desarrollar el algoritmo numérico que finalmente resuelve este circuito. Pero no afecta en nada a las características del circuito propiamente tal. Así que tiene que ir siempre y una vez. El otro elemento que tiene que ir siempre es este, que es la referencia eléctrica, que puede ir ubicado en cualquier punto. Puede ir acá o acá, en cualquier punto, pero tiene que ir solo una vez. Este electrical referencia es como, numéricamente, es como el cero. Es el punto cero. Entonces, este punto para usted va a estar en 0 volts. Pero no importa que esté acá o acá, después vamos a discutir un poco mejor estas cosas. El asunto es que tiene que ir en cualquier nodo, ya sea donde usted quiera, donde lo quiera ubicar. Típicamente se elige como el nodo que tiene más, como el nodo que tiene más puntitos. Un nodo es un vértice donde están todos estos conectados. Entonces, puede ir aquí, acá, en esta zona o acá. ¿Ya? Vamos a ver dónde están estos elementos. ¿Dónde están estos elementos? Abramos el Simulink Library Browser, acá. Vamos a partir primero con el Signal Routing. Estos elementos que están acá, para ubicarlos, estos elementos van a estar en Signal Routing. Están en la parte Simulink, ¿ya? Son elementos generales, no necesariamente se ocupan en circuitos eléctricos, sino que se ocupan en todo el Simulink. Por lo tanto, tienen que estar aquí en la parte más general. Entonces, en Signal Routing, ahí los podemos ver. From y Got. ¿Ya? Los voy a marcar para que no quede duda. ¿Ya? Pueden revisar para qué sirven estos otros, pero no es importante ahora. Eh, los podemos desplazar y ahí lo tenemos. Debería aparecer. Ahí está, ¿se fijan? Yo lo achiqué un poquitito porque estaba muy gordito ahí, entonces lo bajé. Y bueno, yo puse el color y le indiqué esos colores para cuando sean eh, voltaje o corriente. Y ahí le cambio el nombre, ¿ya? Podemos ver que
es exactamente lo mismo. Ahora, usted puede, lo ideal yo recomiendo para evitar hacer todo el trabajo de buscar los colores, o si le quiere cambiar los colores, bien, hágalo como guste. Eh, lo ideal es que lo copie y los pega, y después los va cambiando, ¿ya? Yo aquí, por lo que veo, saqué el inverso, ¿se fijan? Entonces, el recíproco, quiero decir. Saqué el goto, y este que está acá es el from. Entonces, ahí están esos elementos. ¿Qué otros elementos faltan? Hay otros elementos de la librería general que también vamos a ocupar, que van a ser, y que no lo hemos identificado mucho acá, que son los que están acá. El display, que muestra la cantidad, es un display numérico, ¿ya? No es un display visual, donde muestra la gráfica, porque como estas variables corriente continua, vamos a ver una línea horizontal, entonces no es necesario reproducir gráficamente aquello, sino más que nada sacar un display de números. Entonces eso está en Sinks, y ahí está el display, ¿ya? Ahí está el display. También hay otros display, como pueden ver. Scope, este es cuando lleva al workspace de los datos numéricos, pero no es algo que vamos a ocupar ahora. ¿Qué otro más? Otro más está en matemáticas, operaciones, y es este punto, el producto. Este producto punto creo que debería ser utilizado principalmente en vectores. Yo utilicé este. Funcionan los dos por igual, como puedan ver. Pero aquí está el producto, ¿ya? Y ahí estarían todos los elementos principales que tenemos en consideración. Entonces, y me falta este que está acá. Vamos a ver dónde está este que está acá. El PC Simulink Converter, el que pasa desde los datos físicos a los datos digitales, por decirlo así, en el área de Simulink, a las señales matemáticas. Vamos acá, aquí ya nos vamos a Simulink propiamente tal, perdón, a Simscape, y tenemos Foundation Library, Electrical, aquí están vamos a ocupar estos principalmente, y aquí en Utilities. Aquí está el PS Simulink Converter, ¿ya? Que es cuando vienen los datos desde del Simscape, o sea, estos que están acá, y los transforma a Simulink para los datos más numéricos o matemáticos propiamente tal, para poder ser mostrados en los displays o en todas las operaciones matemáticas que después se puedan hacer para las mediciones. Fíjense que aquí está el Solver Configuration. ¿Se fijan? Es simplemente un elemento de estas características que usted lo conecta a cualquier punto. Si quiere, no lo conecta ahí o a otro punto. Fíjese que aquí tenemos los dos. No debería correr esto en estas condiciones. Claro. ¿Ven? Hay dos conectados. Entonces, solamente basta uno solo para que Simulink haga el cálculo del circuito. ¿Cuál otro más interesa? Fíjense que aquí está el inverso, el que invierte la conversión. Cuando vienes de Simulink y lo quieres introducir una variable de control, por ejemplo, una variable de control desde una parte matemática a una transformación física. Eso, bueno, aquí nosotros no lo vamos a ocupar. ¿Cuál otro dato me falta? Ningún otro por ahora. Ningún otro principal. La referencia. Electrical element, acá, y ahí está. Junto con los otros elementos. Inductor, en este caso, la resistencia. Acá está el resistor. Entonces, ahí está el resistor con su resistencia en ohm, que es el dato que yo les voy a dar en el enunciado de la tarea para que ustedes la indiquen. ¿Cuál otro más tenemos? El capacitor. Vamos a ver las fuentes. Las fuentes. Ahí ya las fuentes ya las habíamos visto, así que no me voy a detener mucho en eso. Entonces, bueno, ustedes pueden ver acá después cómo le ponen los colores a esto, le ponen los títulos. Aquí haciendo doble clic es fácil escribir y queda un texto, ¿ya? Y también busquen ahí si quieren o copian este cuadrado que yo he puesto,
para mostrar con un poco más de orden los resultados. O si quiere, ustedes trabajan sobre esta misma planilla y hacen su circuito, ¿ya? Que yo se las voy a enviar este símbolo. Bien, hagamos un circuito simple en New, básicamente para adquirir un poco de experiencia. Entonces, también uno puede hacer doble clic aquí y pone sources, y tiene varias sources que le aparecen por acá. No aparece ninguna, no aparece ninguna de las... Hay que ponerle el nombre preciso, yo no me lo sé, como les he dicho, no soy muy experto en esto aún. DC Voltage Sources, ¿ya? Entonces vamos a trasladar este para acá, ahí lo dejamos. A ver, veamos si lo podemos ahora con DC. ¿Qué es lo que sale con DC? DC Voltage Source, ahí está. Entonces es como más simple, ¿se fijan? Y aparece automáticamente. También puede ser que aparezca una, a ver, llamemos una de corriente. DC Current, Current Source, ahí está. Entonces apareció la fuente de corriente. ¿Ya? Es la misma que tenemos acá. Ahí está. No es eso. Fíjense que es diferente, ¿eh? Constance Valor, tiene como más datos, pareciera esta. Y esta es más simple. Tiene simplemente la corriente, el dato. Entonces, esto no la vamos a considerar, pese a que puede ser lo mismo. Son distintas. Como Simulen es un software donde trabajan tantas personas, evidentemente, y para distintas aplicaciones, yo creo que van saliendo tantas soluciones que, que algunas se ajustan más a otros conceptos más reales y otros más ideales. Entonces, por ese lado surge esto. Fíjense, surgen este tipo de variantes. Aquí como se lo permite alinear, así que eso es bien interesante. Apoya al trabajo. Vamos a poner 100 volt. Vamos a poner acá 5 amperes. Vamos a llamar ahora los elementos de resistencia, esta que están acá, ahí, veamos si sale con resistor, ahí también está el resistor. Otra cosa muy importante es que con el clic derecho en Rotate Flip uno puede darle la vuelta, ¿ya? O Control R, también es muy útil. Lo vamos a dejar ahí, los vamos a separar un poquitito más, eso sí, para agregar los sensores. No había hablado de dónde están los sensores. Acá en Electric and Sensor están los sensores de voltaje y de corriente. Así que vamos a medir voltaje y corriente. Vamos a medir acá corriente y acá voltaje. Y damos voltaje en la fuente de corriente. Las fuentes de corriente son fuentes de corriente, no de voltaje. El dato que ellos tienen es corriente, no voltaje. Las fuentes de voltaje sí. Entonces, midamos también otra fuente de voltaje, otro sensor de voltaje. La gracia de este también de Simulink que tiene que uno con el elemento va agrandando el panel, ¿eh? Aun cuando hayamos al principio pensado que aquí no hay más espacio, uno igual lo sigue creando automáticamente. Y si me devuelvo para acá, luego poco a poco se ajusta automáticamente. Entonces, ahí fíjense que en el negativo de la corriente, damos otro perímetro acá, y dejamos por acá. En el, se puede conectar tanto en este sentido o en este sentido. Esa señal I, con ese triangulito que está ahí, ese es el que va al lector del display, ¿ya? Que es la salida en señal matemática de Simulink. Por lo tanto, no es parte del circuito. Entonces uno puede conectar acá la señal, esta es la salida del amperímetro, lo muestra ahí en color azulito, ¿se fijan? Entonces, luego por acá y a la parte de la fuente. Luego esta fuente a la parte positiva o negativa, independientemente cómo esté conectado, no importa. Sí importa en realidad para poder saber si los datos son negativos o positivos que va a registrar el amperímetro. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante.
Y esta la vamos a conectar aquí. Conectémosle también conectémosle un sensor acá abajito. No importa a dónde vaya el amperímetro, ¿no? Si es que va adelante o atrás, eso no importa. Lo dejamos ahí. Fíjense que el cachito ahí del B, de la medición para el display, me quedó encerrado. Entonces uno cuando aprieta Control I, o se va aquí a Format, Rotate Flip, pero Flip Block de izquierda a derecha. Entonces ahí uno le cambia, lo cambia hacia el otro lado. O Control I, que también es muy común usarlo. Y, y acá también. A ver, con Control I, a veces yo me enredo con esto, me queda el enredo. Entonces, hay otra opción que no me sé este debería ser que lo cambie. Se fijan, pero que no tiene con el teclado, un atajo con el teclado pareciera. O al menos yo no lo he descubierto. Entonces, ahí, el voltímetro, y ahí. Pongamos valores a la resistencia, pongamos 5 ohm, ok, pongamos 4 y listo. Ahora, este circuito debería correr así tal cual, pero falta todavía el ground, la referencia, y falta el solver configuration, ¿cierto? Veamos si corre. No corre, claro. Va a generar de repente es muy necesario que a veces no entendemos por qué nos corre y tenemos que leer estas cosas para poder entender, ¿ah? A veces uno de descuido se aburre y no tiene paciencia para leer estas cosas. Entonces, estamos acostumbrados a veces a resolver estas cosas así como rápidamente. Ya sabemos cuáles son nuestros errores, pero a veces no se identifican los errores, entonces se vuelve un poco difícil. Vamos a dónde está en Electrical Element. Aquí está la referencia. Y coloquémosla acá. Y además nos falta el Solver Configuration. Acá, aquí. ¿Ya? 10 segundos puede ser demasiado, sobre todo porque es corriente continua. Basta con uno, que basta con milisegundos también, pero no importa. En este caso, con uno ya va a bastar para todas nuestras simulaciones. Entonces, el circuito corrió, ¿se fijan? Pero no tengo ningún dato, no puedo ver nada. Acá no le puse ni siquiera un valor, casi le puse 5. No puedo ver nada, por lo tanto, vamos a conectar estas otras cosas que nos faltan para poder ver los datos. Entonces, acá tengo el PS Simulink Converter, ahí está, conectémoslo acá. Fíjense que cambia el color. Este lo vamos a dejar ahí, ahí, ahí. Vamos a rotarlo, para que quede un poco mejor. Y nos falta uno más, que estaría acá. Vamos a rotarlo también. Ahí. Y los displays. Vamos a buscar los displays. ¿Dónde están los displays? Deberían están en la parte de matemáticas. De repente también los trasladan y aparecen en otros lados, pero en estos momentos lo ubicamos acá. Sí, display. Ahí está. Lo podemos acercar y automáticamente lo toma también, ¿eh? También podemos escribir acá display y aparece inmediatamente. Eh, Otro display. Ahí. Y vamos a hacer una conexión adicional. Ya que estamos poniendo muchos cablecitos, este circuito es chiquitito desde luego,
pero aprovechemos de poner el go to para hacerlo inmediatamente. Entonces, ¿estos dónde estaban? En sync routing. Entonces, go to, ahí, y el otro es el from. A ver, llamémoslo desde acá, from. Ahí apareció. Entonces, tiene el mismo nombre inmediatamente. Pongámosle otro nombre, pongámosle voltaje fuente. Aunque de repente es mejor poner el número directamente. B1 mejor pongamos. Así uno es correlativo y no así. Entonces, ahora pongamos el display y acá. Y podemos ver que ahí están todos los datos correctamente. Hay que darse cuenta de una cosa. En según este tipo de cosas, según los resultados, nosotros lo vamos a obtener teóricamente en el circuito que les corresponde a ustedes después. Pero una de las cosas muy importantes a poder distinguir también es que estos amperímetros y voltímetros miden cuando entregan un valor positivo. Cuando entregan un valor positivo significa que el voltaje es así. Esta es la referencia del voltímetro. Y esta, cuando entregan un valor, los amperímetros, cuando entregan un valor positivo, como 5 amperes, significa que la corriente va así, va entrando en el positivo. Entra positivo. Un amperímetro o un voltímetro no modifican las características del circuito. Uno puede concebir cómo está esta fuente en ese sentido, que la corriente va saliendo hacia allá. Que el voltaje ocurra que ocurra así, bueno, no importa, son parte del circuito. Estas cosas las vamos a entender un poco después mejor. De la misma forma, este voltímetro tiene un voltaje que era de 100 volt en ese sentido, ¿ya? Por lo tanto, entrega 100 volt. Pero si usted le cambia este, este sentido, según la medición, usted no puede cambiar el voltaje, pero sí va a cambiar la lectura. ¿Me entiende? Entonces, a ver, vamos a dejarlo igual, tal cual, así. Intercambiemos las cosas mejor así. Podemos ver que cuando se cruzan las líneas, Simulink no las conecta, sino que las pone un poco más difusas, ¿se fijan? Entonces ahora he intercambiado las cosas. Yo estoy midiendo para el otro lado, pero no cambio el voltaje. El voltaje no va a cambiar. Simplemente lo que va a cambiar es la interpretación de los resultados. Y justamente ahora es negativo, ¿se fijan? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Que son parte de las principales confusiones y sobre todo se enfrentan en este curso, que es el primer curso de electricidad, que posteriormente después ya se entiende muy bien. Pero es una cuestión que muchas veces uno se confunde y dice, no, es que vale menos 100. O lo mismo con la corriente. Por ejemplo, si pensamos en la corriente acá, imaginemos que cambiamos imaginemos que cambiamos el sentido de la corriente de acá. Ahí. Cambiamos la fuente corriente. Ahora sí que va a cambiar la corriente, pero no hemos cambiado el medidor, el sensor de corriente. ¿Ya? Mi mouse a veces no me acompaña mucho, tampoco, no es un mouse de buena calidad. Entonces fíjense, ahora cambió la corriente -5. ¿Qué quiere decir esto? El sensor registra positivo cuando la corriente viene en este sentido. El sensor registra negativo cuando la corriente sale desde el positivo. Y es justamente como lo que está forzando esta corriente. Entonces es como si usted estuviese, por ejemplo, en una calle. Imaginemos una calle y aquí está la vereda y la otra vereda al frente. Entonces viene un auto y usted está mirando hacia dónde van los autos. Y usted es el sensor de medición.
quedó medio raro el auto, pero ahí, aquí, era con 3 dimensiones. Eso, algo ahí, ¿ya? Entonces, imaginemos que este auto va hacia allá, con su velocidad v hacia allá. Pero usted está hacia acá, usted es el sensor de corriente o el sensor de voltaje y usted está parado acá. Está dispuesto en esta parte de la vereda. Entonces usted dice, hey, el auto va hacia mi derecha. Perfecto. Hacia mi mano derecha. Por lo tanto, el auto va hacia allá. Pero después usted se cambia de sentido y usted dice, el auto va hacia mi izquierda ahora. Lo sigue registrando acá. Entonces, o esta es otra persona. Entonces, finalmente, si usted establece como sensor de medición a usted mismo, sin tener el cuidado de considerar que hay más de 2 veredas, estaría en complicaciones. Porque si usted dice, no, si el auto va a la derecha, entonces va a hacer un sentido. Entonces, si conversa con la otra persona, con el observador A y el observador B, y uno le dice que va hacia mi izquierda, entonces estaría en un conflicto, ¿se fija? Porque justamente el sensor no es simplemente un observador que tiene que saber hacia dónde está referenciado. Entonces, por eso hay que tener aquella distinción. Hay que tener un lenguaje propio que hay que, que hay que respetar en este sentido. En el amperímetro, en el signo positivo, cuando usted registra un valor positivo, en este signo significa que va entrando la corriente así. Por lo tanto, la dirección del auto va a ir así. Pero como en este amperímetro el signo es negativo, significa que es contrario. Por lo tanto, la corriente en verdad va así, como justamente va. Y en el voltímetro también. Si usted registra acá con el positivo hacia allá, y si el valor es negativo, por lo tanto el voltaje, en verdad el voltaje, eh, u- en verdad el voltaje, aquí se genera una confusión, ¿se fija? Esto no significa que va hacia allá, porque en realidad este voltímetro está conectado hacia el otro lado. Este voltímetro está conectado, no está conectado así. Ahí hay una doble confusión, un cruzamiento. El voltímetro está leyendo así, ¿ya? Y como el voltímetro está leyendo así y le da un voltaje de -100, significa que esto se da vuelta, porque esto vale -100. Por lo tanto, en verdad esto es 100. Y usted sabe que la fuente va hacia allá. ¿Se fija? Entonces se generan estas duplicidades y confusiones que es importante definirlo. Más adelante, y también en esta parte de la tarea, también por comodidad, sobre todo porque a cada elemento se le va a medir un voltaje y una corriente, eh, cuando uno tiene un elemento cualquiera, hay una convención que se llama la convención carga, que asume que las corrientes van entrando al elemento y el voltaje va en sentido contrario. Cuando logramos disponer de esta forma los voltímetros y las mediciones para que siempre se establezcan en esta convención carga, por ejemplo aquí, como positivo, la corriente va a ir entrando, la va a registrar de esa forma, ¿ya? Independiente para dónde vaya la corriente. Y acá, y si acá conectamos un voltímetro, con su positivo y su negativo acá, va a estar expresado el voltaje que va a estar leyendo como positivo hacia allá. Entonces, en esta convención, para que estas variables referenciadas se establezcan como positivo, se conectan los voltímetros y los amperímetros así. De esta forma usted tiene los datos en convención carga, por decirlo así. Más adelante lo vamos a entender. En esta tarea no importa quién desde luego que se va a enredar con este tipo de cosas. Lo importante sí que esta tarea después, más adelante, van a ser los resultados de simulación para los desarrollos que usted haga en el futuro en las otras tareas, donde va a finalmente contrastar los resultados. Pero lo importante es que conecte los voltímetros y los amperímetros, independientemente, no importa si no respeta no importa si se enreda con esta relación. Pero lo importante es que conecte un voltímetro y un amperímetro para cada uno. Después en el futuro podrá corregirlos y dejarlos todos de manera ordenadita, como quizás yo lo estoy como yo lo estoy dejando en el circuito que les voy a dejar de referencia. Entonces, ahí estaría nuestro circuito terminado. Algo que me falte más por decirlo. Eh, Déjenme echar una miradita acá a mis datos. No.
Bueno, este es el circuito más simple, ¿cierto? Y el circuito CC es el que está acá. De la misma forma, está expresado todo en convención carga y yo además calculé la potencia acá en cada uno de los elementos con la multiplicación de las mediciones. Ahí van a tener, ahí ustedes van a tener que simular este circuito entonces con esos datos. Y creo que no me falta nada más. No. Fíjense que acá hay un multiplicador para la corriente I1. Como sucede que estoy midiendo solamente un amperímetro acá, y yo sé que la corriente que sale por acá es la misma que entra por acá, pues esto es un voltímetro, no entra corriente por acá. Al voltímetro la corriente tiende a cero, la corriente del voltímetro. Entonces la corriente que circula por acá es la misma que va por acá, ¿ya? A esta corriente le llamé I2 a la corriente que entra a la resistencia, que es la misma, y que está siendo conectada así con este voltímetro, va a ser leída directamente en este sentido, considerando como positiva el dato, ¿ya? Pero la corriente, esta misma corriente, la multiplico por menos 1, no la corriente, no multiplico la corriente, multiplico la medición de corriente, porque yo no puedo afectar el circuito, yo no estoy cambiando la corriente. Eso es muy importante que lo consideren, pero como me interesa la convención carga, básicamente, no importa que esto no lo haga usted en la tarea o se complique, no importa, después lo puede corregir. Cuando interprete esto es para interpretar los resultados correctamente, ¿ya? Pero la magnitud no va a cambiar, usted va a saber que la corriente es 5, 5,8, no le va a cambiar, que va a tener el problema que va a ser menos 5,8 a 5,8, claro, y ahí va a tener la confusión de para dónde va la corriente efectivamente, que es básicamente el problema que nos enfrentamos. Pero, como yo quiero manifestar siempre la corriente en el sentido entrante, en la medición, la variable que se va a interpretar, que va a ir en este sentido, le pongo el menos 1 a esta medición, ¿ya? De esta manera tengo la corriente I1 que va en este sentido. Y el voltaje va a estar en este sentido. Entonces tengo convención carga siempre. Y acá el voltaje está en este sentido. Y acá el voltaje está en este sentido. Y la corriente va, se mide la corriente en sentido positivo en este sentido. ¿Se fija? Entonces están todas las variables acomodadas en forma de convención carga. Imagínense acá que hay una fuente de corriente que va hacia allá. Sin embargo, yo la mido en sentido positivo hacia acá. ¿Se fija? Entonces, esta me va a dar menos la corriente que se indica acá. Claro, porque en realidad la corriente va a ir saliendo. Pero yo la estoy representando en convención carga, siempre midiendo los datos como si la corriente fuese positiva entrante. ¿Se fija? Y el voltaje va hacia allá. Eso, ¿para qué hago todo ese enreo, profesor? Por decirlo así. ¿Para qué hago ese enreo, profesor? Bueno, lo que pasa es que si usted se fija la corriente, acá, que era 5 amperes, me da menos 5. El registro es de menos 5. Pues usted está del otro lado de la vereda, nada más midiéndolo. Pero esto es lo que, esto es lo que me permite, con esta uniformidad, me permite que al multiplicar la potencia, yo sé con el signo cuando las potencias están suministrando, en este caso las fuentes, y cuando están consumiendo, que dan todas positivas. Si no tengo ese cuidado en las mediciones y las conecto de alguna u otra forma, aquí me pueden dar valores negativos y uno puede concluir que las cargas, resistencias están suministrando potencia, lo cual es imposible. Pero sin embargo las fuentes sí pueden suministrar, sí pueden consumir potencia. Entonces este tipo de cosas, este tipo de orden resuelve este tipo de complejidad. Pero nosotros vamos a aprender a hacer eso en el transcurso, no es obligación que la potencia le dé correctamente, así que lo importante por ahora es obtener, sobre todo, yo quiero que se entreguen todos estos datos indudablemente, pero no importa si aquí hay confusiones. Si ustedes como grupo lo logra corregir, bien, pero lo más importante son estos parámetros también. Estos sí que sí, como magnitud tienen que estar medidos, ¿ya? De todos los elementos. Porque esto después, cuando hagamos la otra tarea, los vamos a contrastar con los resultados teóricos. Ok, voy a dejar otro video por si quieren más. Hay un video en YouTube que también lo considero como apropiado, que también si es que lo pueden ver. Aunque, no sé, creo que con este que he hecho yo es más que suficiente. Además que me salió más largo. Me pongo a hablar otras cosas que están asociadas propias a los impedimentos con que nos podemos encontrar.
Y voy a poner en pausa un poco. No, estoy grabando ahí, que pausar la grabación esto.